La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. La violencia en las cárceles del país, un tema que se viene analizando desde varias perspectivas hace varios años atrás, cuando se dieron los primeros enfrentamientos entre bandas. Hemos llegado a una masacre sin precedentes en el país, son 119 víctimas mortales entre internos que se enfrentaron y más de 80 heridos que ha arrojado este último enfrentamiento. Pero no hemos analizado esta crisis carcelaria desde el punto de vista de la justicia, de la posibilidad de que se tramiten sus causas, se sentencie a las personas que están efectivamente detenidas y no sean solamente personas que guardan prisión preventiva a la espera de los procesos penales. Está ahora mismo con nosotros en línea directa el doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Saquicela, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Freddy. Gracias por la oportunidad de dialogar de una temática que ciertamente es preocupante en el país y que resulta de relevancia dialogar. Por supuesto que sí. Es más preocupante aún si al tema se lo pone en números. 5,000 causas penales represadas que evitan que muchos de los internos consigan su libertad, su prelibertad, etcétera. Y esta falta de agilidad en el sistema judicial contribuya al hacinamiento, que no es otra cosa que la sobre o la superpoblación de las cárceles del país, doctor Saquicela. ¿Por qué no se enteró el país esto antes, públicamente me refiero? Bueno, en primer lugar, yo creo que vale la pena destacar de que la situación de la realidad carcelaria se viene arrastrando históricamente. Yo más bien creo que también se debe relevar que lo que respecta a diferentes instituciones del Estado nos ha preocupado. Nosotros tuvimos un diálogo con el presidente de la República sobre esta preocupación y como representante de la función judicial convoqué a una mesa de trabajo antes de estos últimos acontecimientos. Nos reunimos el día 8 de septiembre y con esa oportunidad esta mesa de trabajo en la que participó la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, los jueces, garantías penitenciarias, la Defensoría Pública, el propio SNAI, los jueces de la Sala de la Corte Nacional, hicimos un conjunto de propuestas luego de un análisis de estas mesas de trabajo y hemos llegado a determinar algunos aspectos. En lo que respecta al sistema de justicia, fundamentalmente tenemos el problema de un reglamento del sistema de rehabilitación social que no permite un trabajo ágil y eficiente en materia de beneficios penitenciarios, porque se trata de un reglamento que exige ciertas condiciones, requisitos que quizá no ayudan a la eficiencia. Y algo más, hay una concentración de la comisión, aquí en la ciudad de Quito, la concentración de la comisión que debe emitir los informes. Es decir, a las diferentes ciudades llega tarde o demora mucho o llega extemporáneo. Doctor Saquicela, permítame puntualizar. Usted habla de un reglamento que operativiza la prisión, o mejor dicho, los beneficios penitenciarios, exactamente, la prelibertad, etcétera. Correcto, a eso se refiere. Entonces, nosotros hemos llegado a determinar, a diagnosticar las falencias que puede tener este reglamento. Yo, por ejemplo, quiero expresar al respecto que el propio coronel Fausto Cobo, a la sazón en que tuvimos la mesa de trabajo, director del SNAI, él mismo pudo expresar estas preocupaciones y tuvo total apertura de que desde la parte técnico-jurídica podamos contribuir con ideas para que pueda haber la reforma de este reglamento. Eso de una parte. De otra, existen personas privadas de la libertad y hay jueces de garantías penitenciarias, pero en realidad no existe el número suficiente de jueces de garantías penitenciarias. Por tanto, eso lleva a que no haya un despacho ágil de los beneficios penitenciarios. Y eso lleva a dos cosas fundamentalmente. Una, a que no se llegue a hacer realidad los derechos que tienen en esta materia las personas privadas de la libertad. Y dos, y por lo mismo, que se termine coadyuvando en una población carcelaria que bien podría estar ya en un régimen semiabierto
dentro de la normativa que rige en esta materia. Nosotros, por lo tanto, estamos como producto de estas mesas de diálogo proponiendo algunos aspectos, reformas al reglamento, el hecho de que se pueda establecer un mayor número de jueces de garantías penitenciarias y a mediano plazo una reforma al Código Orgánico Integral Penal también en esta materia. Pero algo más, Freddy, que me parece relevante comentar. Nosotros estamos proponiendo que exista un software, que exista una herramienta informática. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder digitalizar toda la información de cada persona privada de la libertad. Es decir, ya contar con todos los documentos relativos a cada caso particular. ¿Eso qué va a hacer? Va a permitir de que cuando haya una audiencia para tratar esta materia, los jueces de garantías penitenciarias cuenten con toda la información en la mano. De una parte, se agiliza el trámite, que es importante, y de otra parte, contribuye también a transparentar las personas privadas de la libertad, sus abogados, las diferentes instituciones del sistema de justicia pueden conocer esa información. Es decir, hay que modernizar, hay que usar los instrumentos tecnológicos. Obviamente para eso se tiene que invertir recursos, pero que en suma nos ayudan o coadyuvan a tratar de superar la crisis carcelaria. Es lo que respecta al sistema de justicia. Puntualizamos y somos respetuosos en aquello. Hay otros temas que no nos competen porque obviamente tienen que ver ya con el sistema de reinserción social, con el SNAI, con el Ejecutivo, pero sí hemos querido en esta mesa de trabajo, que insisto, han participado diferentes instituciones del Estado, coadyuvar, porque finalmente es un asunto de Estado y simplemente tenemos el mejor ánimo y propósito de contribuir a una problemática que atañe a todo el país. Analicemos los puntos que ha propuesto la función judicial para el tema de la crisis carcelaria. Reformas al reglamento, esa es una competencia del Ejecutivo que seguramente deberá ser elaborado por la función judicial, por el Consejo de la Judicatura, no lo sé, pero es un tema, digamos, con mediana facilidad de resolver. Es un tema que ni siquiera tiene que pasar por la Asamblea. El tema reglamentario es de expedición del Ejecutivo. Así es, el reglamento corresponde al Ejecutivo. Nosotros hemos propuesto esto parte de una mesa de diálogo en la que participó la propia secretaria de Derechos Humanos, la doctora Bernardo Ordóñez, y el coronel Fausto Cobo, reitero, a la sazón, que era el director del SNAI. De modo tal que ese insumo técnico jurídico nosotros estamos proporcionando como resultado de las mesas de trabajo, pero naturalmente yo coincido con usted, de una parte el hecho de que es competencia del Ejecutivo y de otra que es absolutamente realizable, y eso sí va a contribuir a buscar un proceso más eficiente en tiempos razonables. También me parece que la respuesta que tiene que darse respecto de los jueces de garantías penitenciarias, o sea, por una parte, el Consejo de la Judicatura podría analizar la posibilidad de que los mismos jueces penales, de manera temporal, emergente, coyunturalmente, puedan conocer los distintos expedientes de los beneficios penitenciarios. Y claro, a mediano plazo, podría incrementarse el número de jueces de garantías penitenciarias. No hay que pensar coyunturalmente, quizá la coyuntura hace que sean respuestas emergentes, pero no hay que perder de vista de que tienen que necesariamente mantenerse mayores jueces para que se eviten a futuro este tipo de problemas. ¿Cuáles son los números, doctor? Del sistema de justicia. ¿Cuáles son los números que mantiene la función judicial respecto del tema penitenciario específicamente? Es decir, ¿cuál es el número de jueces de garantías penitenciarias que están atendiendo todas las causas del país? Existen 15 jueces de garantías penitenciarias. Por ejemplo, en Guayaquil existen 5, en Cuenca existen 2, en Manabí existen 4. Es decir, para ejemplificar, es decir, un número que sin duda no resulta suficiente. Eso lleva a que los beneficios penitenciarios no sean sustanciados, resueltos conforme se esperaría que se lo haga, con mayor agilidad. Es sumamente deficiente el número, doctor Saquicela, de 15 frente a una población carcelaria del país que, si no me equivoco, sobrepasa los 20,000 internos. Aproximadamente 20,000 personas que se encuentran privadas de la libertad. Y usted tiene que tomar en cuenta que en diferentes tiempos, en diferentes momentos, finalmente todos están, o casi todos, están sometidos
a un régimen de rehabilitación que permite el régimen semiabierto, la prelibertad, etcétera. Por lo tanto, se requiere un mayor número de jueces. Eso es importante determinarlo. Pero, y quiero insistir en que también ciertos trámites, ciertos requisitos, por ejemplo, el requerimiento de que se deba justificar por parte de la persona privada de la libertad tener un domicilio fijo. En el fondo, esa es una situación improbable. Claro, ¿cómo puede tener domicilio obviamente, fijo? Y eso va a dificultar. A todos al menos. Este tipo de aspectos se tiene que reflexionar y saber si debe o no constar en el reglamento. Otro aspecto, por ejemplo, el hecho de que en todas las demás ciudades diferentes a Quito, a la capital, envían las solicitudes, las peticiones de estos informes al SNAI y está centralizada la comisión aquí en la ciudad capital. ¿Qué se debe hacer? Se tiene que desconcentrar y con ello se va de la misma manera a facilitar que haya agilidad en este tipo de procesos. Otro aspecto, verbigracia, el informe psicológico. El informe psicológico se puede ampliar de que sea de toda la red de salud quienes puedan hacer dichos informes. Claro, aquí se depende del número de psicólogos que están disponibles para atender estos requerimientos. No tengo el dato exacto en este momento de cuál sea el número, pero lo que sí puedo decir es de que si no se abre a todo el sistema de salud pública, de la misma manera va a haber una complicación en dar una respuesta oportuna. Entonces, mire usted cómo todas estas complejidades nos llevan a un resultado que es el que he destacado. El hecho de que no existe una respuesta oportuna, eficiente. No es un asunto solo de trabajo de los jueces. Ahí se puede mirar que los problemas son más sistémicos, son más estructurales. Por más que haya una voluntad de trabajar por parte del sistema de justicia, se requiere analizar, diagnosticar y dar soluciones a estos problemas que son más sistémicos. Por lo mismo es que hay que ir más allá y las instituciones debemos coordinar las acciones en aras de hallar respuestas. Antes de pasar a desglosar los otros dos temas de propuesta de la función judicial para coadyuvar a la solución de la crisis carcelaria, quisiera consultarle, doctor Saquicela, ¿no hacen ustedes, digo los jueces de la función judicial, un mea culpa también por lo que se ha dicho por parte de especialistas, colegas suyos, abogados, en el sentido de un supuesto abuso de la prisión preventiva que permitiría que las cárceles del país tengan un elevado porcentaje de personas que no están sentenciadas, sino que están aguardando una sentencia o están con medida cautelar simplemente y que suman este hacinamiento en las cárceles del país y que eventualmente pueden ser víctimas de este enfrentamiento entre bandas? Yo considero de que la norma jurídica constitucional es clara. La prisión preventiva es excepcional. Permítame decirle, Freddy, a propósito de la temática que usted plantea, que no siempre se comprende esta institución, incluso en los ciudadanos. Pero la norma constitucional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, conciben que la prisión preventiva es de última ratio, es excepcional. Claro, hay casos y casos, y los jueces siempre debemos resolver en el caso concreto y saber si es que amerita o no amerita la prisión preventiva. Pero algo más, hay aspectos de orden jurídico. Por ejemplo, hay quienes creen que la prisión preventiva no debería proceder en ciertos delitos de que tienen una pena baja, pero si es necesario garantizar la comparecencia del procesado al proceso, por ejemplo, deben usarse en mayor cantidad y con mayor eficacia los dispositivos electrónicos de grillete, de modo tal que de la misma manera, ahí es un trabajo que debemos coordinar las instituciones, porque los jueces podemos ordenar este tipo de medidas alternativas, pero en la medida en que sea posible garantizar la comparecencia del procesado al proceso. Sin embargo, yo creo que los conceptos jurídicos están claros. La prisión preventiva es excepcional y en cada caso, dependiendo la casuística de cada caso particular, los jueces deben resolver. Según su criterio, entonces, doctor Saquicela, no hay un abuso de la prisión preventiva como sostienen algunos abogados. Pero yo no puedo este rato, digamos, generalizar o tener un dato exacto, pero eso habría que basarse, por ejemplo, en estadísticas. Pero ciertamente, lo que sí puedo decir, al menos, es que no debería abusarse de la prisión preventiva porque es excepcional. Pero algo más hay que decir. Siempre que hay una prisión preventiva hay dos cosas.
un proceso instaurado y una petición que existe por parte de la Fiscalía, sin lo cual no es posible que los jueces dicten. Es decir, es dictada una audiencia oral, pública, contradictoria, en la que existe un fiscal que pide, eventualmente una defensa que se opone y un juez que resuelve. Todos los actores del sistema debemos estar claros cómo se debe aplicar la prisión preventiva. No digo que se abuse, no tengo los datos estadísticos sobre aquello por ahora, pero obviamente no debe abusarse, debe aplicarse el derecho conforme corresponde. Estamos dialogando con el doctor Iván Saquicela, él es presidente de la Corte Nacional de Justicia. Analizamos las propuestas formuladas desde la función judicial para solucionar en parte esta crisis penitenciaria. Otra de las propuestas que dice usted, doctor Saquicela, se deberían ir pensando es en una reforma al Código Orgánico Integral Penal, entiendo yo, en la parte relacionada a el tema penitenciario. ¿En dónde concretamente usted cree que es necesario revisar este código? Hay algunos problemas en lo que tiene que ver con la estructura administrativa en relación a las competencias de los distintos órganos encargados de la situación carcelaria. Esto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el SNAI, con la Secretaría de Derechos Humanos. Esto de una parte. De otra parte, pensamos que tiene que haber de la misma manera, que no se exijan ciertos requisitos, ciertas condiciones para los beneficios penitenciarios. Eso es reglamentario, ya lo analizamos. Hay algunos aspectos del COIP también. Unos son aspectos del reglamento y otros del Código Orgánico Integral Penal. Obviamente los que son del reglamento, como hemos dicho en su momento, son totalmente probables, realizables incluso en plazo breve. Los que son del Código Orgánico Integral Penal, obviamente eso merece una reforma del legislativo. Algo más. Cuando existía el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de Ejecución de Penas, la Fiscalía General del Estado y el delegado de la función judicial del Ecuador eran parte del sistema, ahora ya no lo son. En algún momento hubo un criterio, en nuestra opinión, errada la opinión, de que el fiscal por acusar y el juez por condenar no tienen nada que hacer en estos organismos. Lo que yo sí coincido es que nosotros no tenemos nada que hacer en la rehabilitación, no tenemos nada que hacer ni queremos estar, es algo que no nos compete a quien acusa y a quien juzga. Pero en cambio lo que hay que tener en cuenta es que el Código Orgánico Integral Penal establece por algo los jueces de garantías penitenciarias, es decir, son los jueces los que tienen que ver con esta temática. Por tanto, sí sería importante una reforma de modo tal que sean delegados de la función judicial y de la Fiscalía General del Estado para justamente poder coordinar estas acciones, dar la información de parte del sistema de justicia para que ahí sí el organismo, en el ejercicio de sus competencias, pueda adoptar las resoluciones que considere menester. Ahora, lo que sí nos parece descabellado, por llamarlo de alguna manera, es que no tengamos un sistema moderno para poder revisar una ficha, por llamarlo de alguna manera, de cada una de las personas que están detenidas por diferentes causas en el país y que tengamos que recurrir de manera manual a estos datos con el consiguiente perjuicio precisamente para los internos, un papel que se pierda, pues el que se perjudique es el interno porque hay que volver a sacar ese papelito y volver a hacer el trámite, cuando bien se podría tener un software que le despliegue en una sola pantalla cuándo fue sentenciado, por qué Exacto. delito, para cuántos años, etcétera, 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 doctor. Mire usted, por eso en diferentes intervenciones que yo he tenido, he insistido en la necesidad de modernizarnos, en la necesidad de usar los instrumentos tecnológicos que sencillamente nos facilitan las cosas, que sencillamente nos permiten ser más eficientes, más ágiles, por el beneficio de los ciudadanos en general, por los derechos de los ciudadanos en general. Y en este caso particular, en efecto, mire lo que usted, tener una carpeta con hojas de papel bond y tener que hacer todo un trabajo para que una persona en diferentes ciudades pueda obtener información, cuando es asunto de un software. Esa es nuestra propuesta. Como presidente de la Corte Nacional de Justicia, proponemos esto al país, que yo entendería, y vamos a trabajar un poco más esta propuesta, entrar en el detalle,
pero en principio no es una situación muy compleja este software, ni tampoco una enorme inversión, pero el resultado es sumamente beneficioso. Por supuesto. Eso de un lado ayuda a la eficiencia, incluso contribuye también de otro a la transparencia. Contar con información, toda la información de todas las personas privadas de la libertad, eso nos va a ayudar a transparentar y poder adoptar las resoluciones con agilidad. Incluso yo he planteado de que este software puede tener una suerte de precalificación de requisitos. Naturalmente que de acuerdo a la ley los jueces son los que tienen que resolver en esta materia, incluso podría ser objeto de una reforma en el Código Orgánico Integral Penal o de resoluciones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Mire usted, pero una vez que se tenga este software, podría haber una suerte de precalificación, es decir, ya de la información estamos claros si cumple los requisitos, si no cumple, qué condiciones, cómo está. El propio sistema le arroja esa información. ¿Perdón? El propio sistema le puede arrojar esa información. Correcto, el propio sistema va a dar una alerta, puede arrojar una información, tanto al SNAI, al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía, es decir, son herramientas que tienen que ser usadas. Mire usted, por eso yo suelo decir, ¿no? La gente, y yo le doy la razón, en todos los ámbitos de la justicia, la gente suele decir justicia quitada no es justicia. De acuerdo, pero mire usted, no todo es un trabajo de los jueces, y si el juez retarda, entonces bueno, está incumpliendo su trabajo y hay que observar también aquello, pero no es solo el trabajo de los jueces, es contar con los instrumentos humanos, tecnológicos, etcétera, para poder cumplir un mejor trabajo, es decir, tiene que modernizarse el sistema de justicia. No solamente son las normas y el trabajo de los jueces, son los instrumentos hoy por hoy tecnológicos. Toda institución pública, privada, se hace uso de los instrumentos tecnológicos, todos lo sabemos, eso ya no es hoy por hoy ninguna novedad en definitiva. Tenemos que entrar en esa lógica, es la única manera de agilizar y que también ayude a la transparencia, que también ciertamente es fundamental. Por supuesto que sí, están identificados los problemas en materia judicial, en reformas legales, en reformas reglamentarias, en requerimientos de presupuesto. Lo que hay que hacer es trabajar, doctor Saquicela. Las autoridades competentes tendrán que poner cartas en el asunto para mejorar al menos este aspecto judicial, que va a ayudar en mucho a los internos que ahora mismo están atravesando una crisis que es lamentable y que ha generado unas muertes enormes, un enorme número de vidas que se han perdido en las cárceles del país, muchas de ellas seguramente víctimas de un cruce de fuego entre bandas que quieren asumir el control, como lo ha dicho el gobierno, dentro de las cárceles del país. Queremos agradecer al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias por habernos atendido, doctor. Muchas gracias a usted, siempre un gusto poder dialogar. También para nosotros, buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.